Noticias de última hora. Es una noticia triste para millones de fans de la música. Un publicista de Aretha Franklin le dice a Associated Press que la reina del soul de 76 años ha muerto. 2018 terminó con una nota amarga para los fans de la música de la vieja escuela, ya que uno de sus iconos más queridos, Aretha Franklin, falleció. Aunque sus logros perdurarán para siempre, la gente también hablará de su turbulenta vida durante años. ¿Qué le ocurrió realmente a Aretha Franklin? Muerte trágica. La reina del soul, la mujer cuya poderosa voz era singular y cuyas letras fueron el telón de fondo de tanta historia en este país, Aretha Franklin, ha muerto. Hoy hemos sabido que Franklin ha muerto de cáncer de páncreas a los 76 años, rodeada de su familia, que esta noche dice haber perdido a la matriarca, la roca de su familia, Aretha Franklin, la emblemática reina del soul. Ha fallecido trágicamente a los 76 años tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas. Su muerte dejó al mundo de luto por la pérdida de una auténtica leyenda de la música. Lo que el público no sabía es que luchó contra su salud durante mucho tiempo. Desde una misteriosa operación en 2010 hasta su pérdida de peso y cambios en su estilo de vida, la salud de Franklin se convirtió en tema de especulación y preocupación para sus fans. Aretha Franklin, la reina del soul, cautivó al público con su poderosa voz y sus conmovedoras actuaciones. Pero entre bastidores, su salud se convirtió en tema de especulación y preocupación para sus fans. En diciembre de 2010, Franklin se sometió a una misteriosa intervención quirúrgica que desató rumores y suscitó dudas sobre su bienestar. La operación, que Franklin describió como un éxito, dejó a los fans preguntándose por su propósito y el estado de su salud. La emblemática cantante prefirió no revelar los detalles, dando pie a especulaciones y rumores. Sin embargo, un familiar reveló más tarde a la prensa que Franklin había sido diagnosticada de cáncer, y más tarde se informó de que se trataba de un cáncer de páncreas. La noticia de los problemas de salud de Franklin conmocionó a la industria musical y a sus devotos seguidores. Los fans, preocupados, organizaron una vigilia con velas en Detroit, con la esperanza de que se recuperara pronto. La incertidumbre en torno a su estado no hizo sino avivar la curiosidad y la preocupación del público. En enero de 2011, Franklin respondió a los rumores sobre su salud en una entrevista con la revista Jet. Dejó claro que no hablaría de su estado de salud con nadie que no fueran sus médicos. Franklin hizo valer su derecho a la intimidad y declaró: «No tengo que hablar de mi salud con nadie más que con mis médicos. El problema está resuelto». A pesar de su firme postura, la curiosidad del público persistió. Continuaron las especulaciones sobre la naturaleza de su operación y el alcance de sus problemas de salud. Algunos especularon con la posibilidad de que Franklin se hubiera sometido a una operación de adelgazamiento, ya que había perdido kilos tras la intervención. Sin embargo, ella negó vehementemente estos rumores. Aunque Franklin reconoció que su pérdida de peso se debía a una operación sin nombre, aclaró que no se trataba de cirugía bariátrica ni gástrica. Los detalles exactos del procedimiento permanecieron sin revelar, dejando a los fans preguntándose sobre la verdadera naturaleza de sus problemas de salud. En marzo de 2011, Franklin hizo una aparición desenfadada en The Wendy Williams Show, donde bromeó sobre su pérdida de peso. La cantante también reveló que su dieta después de la cirugía había cambiado, ya que había eliminado los alimentos grasos y todo lo que solía comer con salsa picante. Comentó juguetonamente: «Eso está fuera del menú ahora, y tampoco patas de cerdo». Franklin admitió con franqueza que había mirado viejas fotos suyas y se había dado cuenta de que estaba demasiado gorda para las palabras. Su pérdida de peso se convirtió en un testimonio de su determinación por llevar un estilo de vida más sano. A pesar de los rumores y especulaciones, Franklin negó tener cáncer de páncreas en una extensa entrevista con People en mayo de 2011. Descartó los rumores como ridículos y expresó sentirse fabulosa. «Leí los rumores y eran simplemente ridículos», dijo. «Me siento fabulosa». Franklin compartió que su pronóstico postoperatorio era positivo y su médico le aseguró que el procedimiento añadiría entre 10 y 15 años a su esperanza de vida. La reina del soul subrayó que su transformación de salud había sido notable. Había introducido cambios significativos en sus hábitos y su estilo de vida, cuidando mejor de sí misma. El nuevo compromiso de Franklin con su bienestar incluía medir sus porciones de comida, pesarse a diario y adoptar una dieta más sana. Descubrió su amor por los frutos secos, las verduras y los productos frescos. El ejercicio también se convirtió en una parte integral de la rutina de Franklin. Emprendió caminatas de 1,5 millas 3 días a la semana, mejorando gradualmente su forma física. El objetivo de Franklin era llegar a caber en una talla 16,
prueba de su determinación y perseverancia. Tras un breve paréntesis en sus giras después de la operación, Aretha Franklin regresó triunfante a los escenarios. Sin embargo, sus problemas de salud siguieron afectando a su capacidad para actuar, lo que provocó una serie de cancelaciones y contratiempos. En febrero de 2012, Franklin se enfrentó a un momento desgarrador cuando tuvo que saltarse una actuación prevista en el funeral de su íntima amiga Whitney Houston. Los espasmos en las piernas le impidieron asistir y expresó su profunda decepción en un comunicado. Tenía toda la intención de estar allí, pero por desgracia he tenido terribles espasmos en las piernas y los músculos de las piernas bloqueados hasta las 4 de la mañana de hoy después de mi concierto de anoche, que he estado teniendo durante los últimos días. Las cancelaciones persistieron a lo largo de 2012 y 2013, dejando a los fans preocupados por el bienestar de Franklin. Sin embargo, en agosto de 2013, compartió un rayo de esperanza durante una entrevista con Associated Press. Franklin reveló que había experimentado una recuperación milagrosa y expresó su determinación de volver a los escenarios cuando estuviera completamente mejor. Habló con optimismo sobre sus tratamientos, afirmando: «Mi último TAC, mi médico en el TAC, y todos los que ven esto, dicen que esto es milagroso, absolutamente milagroso». Franklin reconoció la genuina preocupación que surge cuando hay cancelaciones, pero siguió agradecida por el poder de la oración y el apoyo de sus fans. Pidió a todos que la tuvieran presente en sus oraciones hasta que se recuperara al 100% y volviera a los escenarios, y subrayó su deseo de volver con todas sus fuerzas. Al mejorar su salud, Franklin pudo reanudar sus actuaciones durante los 3 años siguientes. Su potente voz siguió cautivando al público y exhibió su talento en numerosos escenarios. Sin embargo, sus contratiempos de salud persistieron, lo que la llevó a cancelar varios conciertos en agosto de 2016, esta vez por prescripción médica. En febrero de 2017, Franklin hizo un importante anuncio que conmocionó a la industria musical. Declaró que sería su último año actuando, marcando el final de una era para sus fans de todo el mundo. La decisión de Franklin de retirarse de los escenarios fue recibida con sentimientos encontrados, ya que sus actuaciones se habían convertido en sinónimo de su estatus icónico como reina del soul. Su última aparición tuvo lugar en la gala del 25 aniversario de Elton John para su fundación Elton John contra el SIDA, el 7 de noviembre de 2017. Fue un momento agridulce tanto para Franklin como para sus fans, que se despidieron de una carrera extraordinaria que abarcó décadas. En la última semana de vida de Aretha Franklin, las noticias sobre el deterioro de su salud conmocionaron al mundo. Las fuentes revelaron que estaba gravemente enferma, y la noticia de su inminente fallecimiento se extendió rápidamente. Franklin llevaba mucho tiempo luchando contra sus problemas de salud, pero había optado por mantenerlos en privado, lejos de la mirada pública. La noticia del deterioro de la salud de Franklin dejó a sus fans y a la industria musical sumidos en un profundo dolor. Su impacto en el mundo de la música era inconmensurable, y la idea de perder a una figura tan emblemática era difícil de comprender. Sin embargo, la decisión de Franklin de mantener sus luchas de salud en privado reflejaba su deseo de mantener un sentido de dignidad y privacidad durante sus momentos más difíciles. Finalmente, el 16 de agosto de 2018, sucedió lo inevitable. Aretha Franklin, la reina del soul, falleció en su casa de Detroit, rodeada de su familia y amigos. En un comunicado compartido con la prensa, su familia expresó su profundo dolor, afirmando: «En uno de los momentos más oscuros de nuestras vidas, no somos capaces de encontrar las palabras adecuadas para expresar el dolor de nuestro corazón. Hemos perdido a la matriarca y roca de nuestra familia. El amor que Franklin sentía por sus hijos, nietos, sobrinas, sobrinos y primos no tenía límites. Su legado como icono de la música y su impacto en las vidas de aquellos que la conocieron y la amaron serán siempre apreciados». Las muestras de cariño y apoyo de sus fans de todo el mundo reconfortaron a su familia, sabiendo que su legado seguiría vivo. La trayectoria de Aretha Franklin fue una prueba de resistencia y fortaleza. A lo largo de su vida, se enfrentó a numerosos problemas de salud, pero nunca dejó que la definieran. Su determinación para seguir actuando y compartiendo su don con el mundo fue un testimonio de su espíritu inquebrantable. La industria de la música perdió a una auténtica leyenda, y los aficionados de todo el mundo lloraron la pérdida de un talento extraordinario. Pero pocos sabían que su muerte sería el catalizador de una disputa familiar que sacudiría el hogar de los Franklin. 5 años después de su muerte, la batalla por la herencia de Aretha Franklin se dirime en los tribunales. La reina del soul nunca tuvo un testamento formal, pero meses después de su muerte, se encontró un testamento escrito a mano en un armario dentro de su casa.
y luego se encontró otro escondido en un sofá. Pues bien, entre los dos documentos, su familia no se pone de acuerdo sobre cuál es el legítimo. En un principio, se creyó que Aretha Franklin no había dejado testamento sobre su patrimonio, cuyo valor se estimaba en millones de dólares. La falta de un testamento claro suscitó dudas sobre el reparto de sus bienes entre sus 4 hijos: Theodore White II, Kecalf Franklin, Edward Franklin y Clarence Franklin. La ausencia de testamento significaba que sus propiedades, incluidas casas, coches, pieles y joyas, debían repartirse a partes iguales entre sus hijos. Sin embargo, el destino tenía preparado un plan diferente. Meses después de su muerte, se descubrieron testamentos manuscritos en lugares inesperados de la casa de Aretha Franklin en los suburbios de Detroit, Michigan. Uno de ellos estaba guardado en un armario cerrado con llave, mientras que otro se halló oculto bajo un cojín del sofá. Estos hallazgos conmocionaron a la familia Franklin y prepararon el terreno para una batalla legal que determinaría el destino de la herencia de Aretha Franklin. El juicio para resolver la disputa sobre los testamentos comenzó el lunes en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Oakland. Un jurado de 6 personas fue seleccionado para escuchar el caso y se les presentarán los testimonios de los testigos, incluidos los hijos de Franklin, su sobrina Sabrina Owens y un experto en escritura. Se espera que el juicio dure menos de una semana, pero su resultado tendrá repercusiones durante años. Los testamentos manuscritos, garabateados con palabras tachadas y notas en los márgenes, suponen un reto único para el tribunal. En la mayoría de los estados, esas condiciones harían que los testamentos fueran inadmisibles. Sin embargo, la ley de Michigan permite los testamentos escritos a mano siempre que cumplan ciertos criterios. La tarea del jurado no es solo descifrar el contenido de estos documentos, sino también determinar su validez y las verdaderas intenciones de Aretha Franklin. Theodore White II, el tercer hijo de Aretha Franklin, fruto de su breve matrimonio con su antiguo manager, presentó un argumento convincente a favor de los papeles fechados en junio de 2010, encontrados dentro de un armario cerrado con llave. Theodore, también conocido como Teddy, afirmó que este documento notarial de 11 páginas es el testamento verdadero y válido de su madre. En el testamento de 2010 figuraba como coejecutor o representante personal de la herencia, junto a Sabrina Owens, sobrina de Aretha Franklin. Sin embargo, lo que diferencia a este testamento es una disposición que pide a Kecalf y Edward Franklin, segundo y cuarto hijos de la cantante, que tomen clases de negocios y obtengan un certificado o un título si desean beneficiarse de la herencia. Al otro lado de la sala, Kecalf y Edward argumentaron con vehemencia que el testamento fechado en marzo de 2014, encontrado en un cuaderno de espiral bajo los cojines del sofá, debía tener prioridad. Según este documento de 4 páginas, Kecalf sustituía a su hermano como coejecutor, y él y sus nietos heredarían la mansión cerrada de su madre, valorada en $1,2 millones y descrita por el abogado de Edward como la joya de la corona. Además, el testamento de 2014 estipulaba que los vestidos de Aretha Franklin debían subastarse o entregarse al prestigioso Instituto Smithsonian de Washington. La sala del tribunal ha bullido con los sensacionales detalles que rodean a estos testamentos manuscritos. Ambas versiones eran difíciles de descifrar, con palabras tachadas y notas en los márgenes. En la mayoría de los estados, estas condiciones los harían inadmisibles. Sin embargo, la ley de Michigan permite los testamentos manuscritos siempre que cumplan ciertos criterios. El jurado se enfrentó a la ardua tarea de interpretar estos documentos y determinar su validez. Más tarde, el tribunal decidió que el segundo testamento, encontrado en un cuaderno de espiral bajo los cojines del sofá, tendría prioridad. Franklin lo había firmado y había puesto una carita sonriente en la letra A, lo que significaba que Kecalf Franklin se adjudicaba la casa de $1,2 millones. Bueno, su salud y las disputas familiares tras su fallecimiento no fueron lo único turbulento de su vida. Como veremos, tuvo una vida bastante agitada. Una vida turbulenta. Aretha Franklin tuvo una vida cautivadora. Desde su hipnotizante voz, sus logros pioneros, los estrechos vínculos de su familia con Martin Luther King Jr., la dura vida familiar que soportó y los supuestos encuentros con el cantante de soul Sam Cooke, la vida de Aretha Franklin dejó atónitos a sus fans. El padre de Aretha, C.L. Franklin, era un predicador de renombre y una figura prominente en la comunidad afroamericana. Tenía su propio programa de radio y era conocido por sus poderosos sermones. Al crecer en el hogar y el ministerio de su padre, Aretha estuvo rodeada de leyendas de la música y el cine, como Nat King Cole, Della Reese, Duke Ellington, Smokey Robinson y Diana Ross.
Pero fue la estrecha amistad de su padre con Martin Luther King Jr. lo que tendría un profundo impacto en su vida. C.L. Franklin y Martin Luther King Jr. compartían un profundo vínculo, como amigos y como líderes en la lucha por los derechos civiles. Colaboraron a menudo en diversos proyectos e iniciativas, utilizando sus respectivas plataformas para defender la igualdad y la justicia. King reconocía el poder de la música para inspirar el cambio y veía en la voz de Aretha una capacidad única para llegar a los corazones y las mentes. La relación de Aretha con King fue más allá de la mera amistad. Se fue de gira con él y cantó en sus mítines y actos, utilizando su voz para elevar e inspirar a las multitudes. Su colaboración alcanzó su punto álgido cuando Aretha actuó en el funeral de King, tras su trágico asesinato en 1968. Su interpretación de Precious Lord, Take My Hand, conmovió a los dolientes y se convirtió en un momento icónico de la historia del movimiento por los derechos civiles. Pero su relación trascendió el ámbito público. El padre de Aretha, C.L. Franklin, desempeñó un papel crucial en el apoyo a la labor de King. Era conocido por su capacidad para recaudar fondos para diversas causas, y si King necesitaba dinero, solo tenía que hacer una llamada telefónica al reverendo Franklin y los fondos estarían allí. Este apoyo financiero permitió a King centrarse en su activismo sin preocuparse por las limitaciones económicas que a menudo obstaculizaban el movimiento. La influencia del reverendo Franklin iba más allá del apoyo financiero. Tenía una capacidad única para reunir a la gente y movilizar a las comunidades. Puede que los directivos y los ejecutivos discográficos tuvieran sus dudas, pero el reverendo Franklin podía entregar a su hija, Aretha, para que actuara en actos y concentraciones, utilizando su voz como una poderosa herramienta para el cambio. A través de sus actuaciones, Aretha se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, inspirando a innumerables personas a unirse a la lucha por los derechos civiles. La estrecha relación entre la familia de Aretha y Martin Luther King Jr. no estuvo exenta de dificultades. El movimiento por los derechos civiles se enfrentó a una inmensa oposición y peligro, y tanto King como el reverendo Franklin fueron blanco de quienes se oponían a su mensaje de igualdad. Se enfrentaron a amenazas, violencia y un escrutinio constante, pero su inquebrantable compromiso con la causa los mantuvo unidos, y su amistad se mantuvo firme hasta la prematura muerte de King. No se puede exagerar el impacto de Martin Luther King Jr. en la vida de Aretha. No solo fue un mentor y un amigo, sino también una luz que la guió en su camino como artista y activista. El mensaje de amor, paz e igualdad de King resonó profundamente en Aretha, que llevó ese espíritu consigo a lo largo de toda su carrera. Entre bastidores de su ilustre carrera y su poderosa voz, Aretha Franklin tuvo que enfrentarse a numerosos retos y dificultades en el seno de su propia familia. El hogar de Franklin distaba mucho de ser idílico, marcado por una relación tumultuosa entre sus padres y una serie de circunstancias difíciles que marcaron los primeros años de la vida de Aretha. El padre de Aretha, C.L. Franklin, era un predicador de renombre, pero tenía un lado oscuro que ensombrecía a la familia. A pesar de su fervor religioso, C.L. Franklin tenía un comportamiento que distaba mucho de ser virtuoso. Se sabía que había cometido estupro, engendrando 2 hijos de 2 mujeres distintas en 1939, a los que siguió otro hijo con una niña de 12 años, en 1940. Esta revelación dibuja un panorama inquietante de un hombre que predicaba la rectitud, pero no cumplía sus propias enseñanzas. C.L. Franklin no solo fue infiel a su esposa, Barbara Seegers, sino que también abusó de ella. El New Yorker informó de que la maltrataba física y emocionalmente, creando un ambiente hostil en su hogar. Esta dinámica tóxica tuvo sin duda un profundo impacto en Aretha y sus hermanos, que fueron testigos de la confusión entre sus padres. Barbara Seegers, la madre de Aretha, tenía sus propios defectos. También fue infiel y tuvo un hijo fuera del matrimonio. En 1948, abandonó a su familia para estar con su nuevo hijo en Buffalo, Nueva York. Sin embargo, mantuvo el contacto con sus hijos, a quienes visitaba con regularidad y durante las vacaciones escolares. A pesar de su separación, Seegers y C.L. Franklin nunca se divorciaron formalmente. La tragedia golpeó a la familia Franklin cuando Barbara Seegers falleció de un ataque al corazón en 1952, a la temprana edad de 34 años. Su prematura muerte dejó un vacío en la vida de Aretha, que se vio obligada a vivir su adolescencia sin la guía y el apoyo de su madre. Los problemas de la familia Franklin continuaron cuando C.L. Franklin recibió un disparo durante un robo en su casa en 1979. Cayó en coma
y permaneció en ese estado durante 5 años, antes de fallecer en 1984, a la edad de 69 años. Este traumático suceso se sumó a las dificultades que Aretha tuvo que soportar a lo largo de su vida. La compleja y problemática dinámica familiar que vivió Aretha Franklin tuvo sin duda un profundo impacto en su bienestar personal y emocional. Creció en un entorno marcado por el abuso, la infidelidad y la pérdida, y tuvo que encontrar la fuerza dentro de sí misma para superar estos retos y perseguir sus sueños. La vida de Aretha Franklin no estuvo exenta de momentos controvertidos e impactantes. Uno de ellos fue su supuesta relación con el cantante de soul Sam Cooke, cuando solo tenía 12 años. Aunque los detalles de su relación siguen sin confirmarse, la historia que rodea su encuentro es tan intrigante como inquietante. En el documental Sam Cooke Legends, Aretha Franklin insinuó un posible encuentro inapropiado con Sam Cooke, que entonces tenía 23 años. Contó que, durante una gira, ella y su padre se cruzaron con Cooke y que más tarde se encontró a solas con él en su habitación de hotel. Aretha describió cómo, sentados inocentemente a un lado de la cama, entablaron una conversación sobre la industria musical y otros artistas. Sin embargo, aludió a que la conversación tomó otro cariz, sugiriendo un posible encuentro sexual. El padre de Aretha, C.L. Franklin, se percató de su paradero e interrumpió la situación llamándola a gritos. Según Aretha, esta interrupción impidió que el encuentro siguiera adelante. Las implicaciones de este supuesto incidente son muy preocupantes, ya que sugieren un posible caso de estupro, dada la gran diferencia de edad entre Aretha y Cooke. Aunque la naturaleza exacta de su relación sigue estando rodeada de ambigüedad, la mera sugerencia de un encuentro de este tipo plantea interrogantes sobre la dinámica en juego durante aquella época. Es importante señalar que estas acusaciones nunca han sido confirmadas y que tanto Aretha Franklin como Sam Cooke ya no viven para dar su opinión al respecto. La posible relación entre una Aretha Franklin joven y un Sam Cooke mayor suscita preocupación por la explotación de los artistas jóvenes y la dinámica de poder en la industria musical. También pone de relieve los retos a los que se enfrentan las mujeres jóvenes en un campo dominado por los hombres, donde pueden ser vulnerables a la manipulación y el abuso. El supuesto encuentro de Aretha Franklin con Sam Cooke a una edad tan temprana añade otra capa de complejidad a su ya tumultuosa educación. Además, subraya la necesidad de un conocimiento más profundo de las experiencias y los retos a los que se enfrentaron las mujeres en la industria de la música, especialmente durante aquella época. El viaje de Aretha Franklin como madre joven es un aspecto profundamente personal y complejo de su vida. Sus experiencias con la maternidad temprana arrojan luz sobre los retos a los que se enfrentó y la resistencia que demostró para navegar por las exigencias de su vida personal y profesional. Con solo 12 años, Aretha Franklin se quedó embarazada, una sorprendente revelación que sacudió su mundo y alteró para siempre la trayectoria de su vida. Aunque se especuló con la posibilidad de que su propio padre, C.L. Franklin, fuera el progenitor, más tarde se supo que el bebé era fruto de una relación con un compañero de colegio llamado Donald Burke. Las circunstancias que rodearon el primer embarazo de Aretha fueron sin duda difíciles. Como joven que se veía abocada a las responsabilidades de la maternidad, tuvo que enfrentarse a las complejidades de criar a un hijo sin dejar de aceptar su propia identidad y sus aspiraciones. A pesar de las dificultades, Aretha decidió quedarse con su hijo y criarlo en el seno de la familia Franklin. Poco después de dar a luz, Aretha volvió a quedarse embarazada, esta vez de un hombre llamado Edward Jordan, descrito como un actor en la biografía de David Ritz, Respect. Las primeras experiencias de Aretha con la maternidad estuvieron marcadas por el peso de la responsabilidad y la necesidad de equilibrar su recién descubierto papel de madre con su floreciente carrera como músico. Los retos de ser una madre joven en la industria musical eran sin duda inmensos. Aretha tenía que hacer frente a las exigencias de las giras, las grabaciones y las actuaciones, y al mismo tiempo mantener a sus hijos. Los malabarismos exigían una fuerza y una determinación inmensas para crear un entorno estable y enriquecedor para su creciente familia. Cabe señalar que la exposición de Aretha a la iglesia de su padre, donde se rumoreaba que se celebraban orgías, puede haber contribuido a su temprana sexualización y a sus experiencias con la maternidad. El difunto Ray Charles habló de la atmósfera sexual de los grupos de gospel, lo que sugiere que Aretha pudo haber estado expuesta a un mundo muy superior a su edad. A pesar de las dificultades, el amor de Aretha Franklin por sus hijos era inquebrantable. Ambos mantuvieron el apellido Franklin y se criaron en el hogar de la familia Franklin, donde estuvieron rodeados del amor y el apoyo de su extensa familia. La determinación de Aretha de mantener a sus hijos y crear una base estable para ellos es un testimonio de su fuerza y resistencia.
No se puede subestimar el impacto de la maternidad temprana en la vida personal y profesional de Aretha. Equilibrar las exigencias de la maternidad con las presiones de una floreciente carrera musical requirió un inmenso sacrificio y dedicación. Sin embargo, el amor de Aretha por sus hijos y su inquebrantable compromiso con su oficio la impulsaron hacia adelante, consolidando su estatus de icono de la industria musical. A pesar de sus numerosos reconocimientos, quizá los elementos más poderosos del legado de Aretha Franklin permanezcan en gran medida desconocidos y menos tangibles. Por ejemplo, Franklin declaró a NPR que algunos veteranos le habían confiado que su música les ayudó a soportar la guerra de Vietnam. Su música ayudó a los soldados a conectar entre sí y con la vida en casa, y a hacer frente a las complejidades de la guerra a la que habían sido enviados. Aunque la incomparable Aretha Franklin haya fallecido, es evidente que su voz seguirá sosteniendo a otros de innumerables maneras durante generaciones. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.